Y repasando los temas de hoy, hemos hablado acerca de las fobias y también hemos hablado acerca de hipertensión arterial. Vamos a hablar también acerca del manguito rotador y nuevas terapias, pero hablamos de hipertensión arterial y muchas veces la gente dice, tengo presión en el ojo, y la gente se equivoca, se confunde en general qué es la hipertensión arterial y qué es la hipertensión ocular. Para hablar del glaucoma estamos aquí con la doctora Sofía Gigliotti, que ella es médica oftalmóloga. Gracias por haber venido, un placer tenerte acá. Por la invitación. ¿Es una patología muy frecuente el glaucoma? Mira, a nivel mundial el glaucoma es la principal causa de ceguera. Primer causa de ceguera en el mundo. Irreversible. Sí, obviamente la reversible sería la catarata, la irreversible es el glaucoma. Bueno, catarata reversible porque con una cirugía de reemplazo de cristalino la persona deja de ver o ver mal a ver bien. Una cirugía que dura pocos minutos. Bien, y muy segura. Dentro de la medicina es muy segura. Definidos qué es el glaucoma, porque la gente a veces se confunde, ¿no? Viste que lo que dije recién, que a veces la gente tiene presión alta y piensa que en el ojo y dice, no, yo tengo presión arterial en el ojo. Exacto, sí. La realidad es que el glaucoma en sí es la lesión a nivel del nervio óptico. Nervio óptico. Lo que tiene de, digamos, complicación esta patología es que no da síntomas. O sea, el paciente es silente, es crónica, es progresiva. O sea, el paciente que le duele el ojo, que tiene una mancha roja en el ojo, no es glaucoma. O por lo menos no necesariamente es glaucoma. Bien, acá estamos viendo. Si querés, parate y te invito. Me encanta que me acompañen. Menos Gonzalo Gómez, que me lleva a 2 metros. Después lo demás me encanta que me acompañen. Bueno, entonces aquí está, dijiste recién esto, clarísimo, es una enfermedad silente que daña el nervio óptico. Nosotros el nervio óptico, este es el ojo, un ojo más o menos, ¿cuánto mide? Un ojo más o menos mide 23 milímetros, dependiendo si es un ojo pediátrico, por supuesto, un ojo adulto. ¿Crece mucho el ojo? Crece mucho el ojo y los pacientes ya el glaucoma pediátrico, el glaucoma infantil ya es diferente al glaucoma del adulto. Otra entidad. Es otra entidad. Otra especialidad. Esto generalmente, por supuesto que es variable. ¿A qué edad comienza el glaucoma? Por lo general, el factor de riesgo es la edad. A partir de los 60 años es donde mayor cantidad de pacientes encontramos con esta patología. Hombre y mujer. Hombre y mujer, bastante similar, la prevalencia es bastante similar. ¿Hereditario? Tiene mucha carga genética, sobre todo cuando uno va al control oftalmológico y es un paciente un poco más joven, generalmente hay que preguntar por antecedentes porque esos son los pacientes que nosotros detectamos que suelen tener mayor carga genética. Imaginemos que mi padre lo llevó al oftalmólogo, te voy a ver a vos, y voy con mi papá que tiene, imaginemos, 78 años y tiene glaucoma. Bien. Y yo tengo 30. Sí o sí. ¿Me tengo que revisar también? Sí o sí un control oftalmológico por año. No quiere decir que vayas a tener glaucoma, pero tenés un factor de riesgo. Una vez por año. Exacto. Bien. Sintomatología de glaucoma ninguna. No da síntomas el glaucoma. Hay un único tipo de glaucoma, que es, no quiero entrar mucho en tema, pero es el glaucoma agudo, que es el que da síntomas. Pero factores de riesgo, carga genética. ¿Qué otro? ¿Fumar? Mira, tabaco, todo lo que sea malos hábitos, alcohol, tabaco, todo lo que sea malos hábitos no colabora. La hipertensión arterial no es un factor de riesgo como tal, pero sí puede contribuir al desarrollo de glaucoma, así como también la diabetes da ciertos tipos de glaucoma, con lo cual todos esos pacientes, todos en realidad nos deberíamos controlar una vez por año en el oftalmólogo. Una vez hacer un fondo de ojos, controlar la presión, controlar el nervio óptico, porque es la única forma que tenemos nosotros de detectar esta patología. Bien, no voy al oftalmólogo, digo, no me gusta el oftalmólogo, no voy al oftalmólogo. Y tengo glaucoma y no lo sé. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Te puede llevar a la ceguera. A la ceguera. A la ceguera. ¿Paulatina o es repentina? Por lo generalmente es progresivo. Uno no lo va a notar. ¿Por qué? Porque el campo visual se va achicando desde la periferia hasta el centro. Entonces, a medida que avanza la patología, cuando el paciente perdió la visión por el glaucoma es porque su campo visual está realmente comprometido. Qué importante esto que decís, ¿no? Porque hay otra patología que creo que es la degeneración macular relacionada con la edad, que se pierde la visión al revés que esto, del centro hacia afuera. Tal cual. Entonces la persona empieza a ver como en un tubo. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿de los 2 ojos o de uno? ¿Esto es uni o bilateral? No, es bilateral. Por lo general hay distintas formas, pero por lo general lo más frecuente, que es el glaucoma de ángulo abierto, suele ser bilateral. Ahora, ¿cómo me diagnosticás un glaucoma? ¿Es muy difícil el diagnóstico? En una sola visita a tu consultorio me decís, mire, doctor Capulla, lamentablemente usted tiene glaucoma. Mira, el glaucoma se detecta con los controles. Nosotros en la lámpara de hendidura los vemos si es glaucoma de ángulo abierto, vemos si es glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué significa ángulo abierto, ángulo cerrado? Ángulo abierto, ángulo cerrado, básicamente es
se tapa o no la rejilla por donde drena el líquido del ojo. ¿Sí? Si está tapada en su totalidad, vamos a tener un glaucoma de ángulo cerrado. Si tenemos cierta permeabilidad, vamos a tener un glaucoma de ángulo abierto, pero funciona mal esa rejilla. Pero sería peor este que este. Por lo general es menos frecuente, pero es peor el de ángulo cerrado. Este es menos frecuente. Exacto. Bien, y glaucoma de tensión normal. ¿Qué significa y el eso? glaucoma de tensión normal ya es un poco más complicado, ¿sí? Son glaucomas que no se detecta presiones altas en el ojo, pero suele tener muchos factores más de riesgo. La apnea de sueño, los cambios en la presión arterial, todos esos, el síndrome de Raynaud, ¿sí? Todos esos factores vasculares hacen a este glaucoma mucho menos frecuente que esos dos. Bien, ¿y ese glaucoma secundario qué sería? Y esto es un poco lo que decía antes. El glaucoma secundario a una patología, una retinopatía diabética avanzada. Glaucoma secundario es un traumatismo, ¿sí? Los golpes con las pelotitas de tenis, todo eso puede generar glaucoma. El uso de corticoides de manera crónica también lo puede ocasionar. Exactamente. Y además puede justamente afectar al cristalino también, no lo puede opacificar. Bueno, que estábamos, lo que nos estabas explicando, el ángulo abierto. Exacto, un poco del ángulo abierto y el ángulo cerrado. ¿Y eso cómo lo distinguís vos, ángulo abierto, en esa misma consulta? Nosotros en la consulta lo que hacemos es tomar la visión, tomar la presión, usar la lámpara de hendidura y hacer un fondo de ojo. Es el aparatito ese que vos te sentás y te dice, apoye el mentón acá, ponga la frente acá. Ese mismo. Ese. Que no sabés si mirar y pestañeás, y no pestañeás, y bueno... Son 5 minutos la consulta en eso y no nos cuesta nada a nadie hacerlo. Mirar el nervio óptico, tomar la presión y con eso ya por lo menos tener... Y después se pueden pedir los estudios complementarios. La vez pasada cuando fui, en vez de apoyarme un aparatito, me sopló. También hay distintas formas de tomar la presión. El gol estándar es el de la lámpara, el que uno tiene que apoyar perifrente, pero hay otros. De hecho, el de al soplar el aire es otra ¿Cuál es la presión normal de un ojo? Lo normal es de 10 a 21. Ya presiones más altas de 21 podemos estar ante un hipertenso ocular. Bien. Y esto es un poco el campo visual, lo que les mostraba antes. Fíjense, un campo visual normal. ¿Ves bien? Exacto. Y esto, bueno, un glaucoma ya avanzado. Ya muy avanzado, o sea que tenés la visión en un tubo, pero ya bastante obstruido ese tubo. Con mucho sarro, vamos a ser más grosero, ¿no? Con mucho sarro que tapa esa cañería. Bueno, diagnosticado el glaucoma. ¿Hay algo reversible o es irreversible? No, lo que busca vos, lo buscás como terapeuta, como médica, como oftalmóloga, ¿detener el proceso o puede ir hacia atrás esto? No, la realidad es que lo que nosotros buscamos es el tratamiento de estos pacientes es para frenar la velocidad de progresión de la patología. Como es una neuropatía, es una lesión del nervio, eso ya no se recupera. O sea, las células que se perdieron, no hay forma de recuperarlas. Tenemos que darle tratamiento para que esto avance lo más lento posible. Hay muchas variantes de tratamiento, pero lo más importante es esto. O sea, sí, por supuesto, la detección precoz, como en medicina, en todas las especialidades. Ahora, detectado una vez que se detecta, el tratamiento es inyectable, por vena intramuscular, con gotas, dentro del ojo, porque viste muchas inyecciones dentro del ojo, que hablando de velanefobia, la gente tiene miedo de que le pongan una inyección dentro del ojo. No, por suerte no es con agujas, así que no, pero es con gotas, ¿sí? Por lo general con gotas. Hay otras variantes, hay láser, hay cirugías, pero se trata siempre de tratar desde el primer escalón, o sea, lo menos invasivo, hacia lo más invasivo. No es como la cirugía de catarata que por ahí operándote resolves el problema. En los glaucomas la cirugía se trata de dejar como última instancia, digamos. ¿Qué porcentaje de los pacientes, si es que lo tenés en mente, no hace falta que seas tan precisa, tan exacto, tratados con estas terapias, ya sea con gotas, con láser, detienen la progresión de la enfermedad? No, a ver, depende mucho del tipo de glaucoma, no te puedo dar un número redondo, pero es la única forma que tenemos nosotros como médicos es bajar la presión del ojo, con lo cual el tratamiento frena la velocidad de progresión. Después, a algunos más, a otros menos, obviamente, pero es la única forma que tenemos. Nosotros no existe el trasplante de nervio óptico, con lo cual la única manera es bajar la presión del ojo. Es interesante lo que decís con el nervio óptico, porque uno va leyendo en Instagram historias fabulosas ¿hay alguna forma de darle vida a ese nervio óptico? Porque están haciendo muchas promociones de China, de células madre, del ojo biónico que no veía y ahora ve, que no veía nada y ahora ve fantástico. Esto es habladuría. Mira, una de las cosas que se está estudiando obviamente hoy en día es toda la parte de neuroprotección. Por ahora, por menos en nuestro país, todavía no llegó nada, digamos, que pueda generar ni mejoría en esas células, digamos, dañadas por el glaucoma. Por eso te digo que es fundamental control, seguimiento, prevención y
el único objetivo, tratar de bajar la presión para frenar la velocidad con la que progresa la enfermedad. La persona con glaucoma bilateral le otorga certificado de discapacidad, me imagino. De acuerdo a la cantidad. A la graduación que tenga. Exacto, la visión y qué tanto tenga afectado el campo visual. Bien. Comienzo, me dijiste a partir de los 50 años de edad aproximadamente. ¿La progresión es rápida en el caso no tratamiento, no de intervenir en la terapia? ¿Es rápida o es muy lenta y las personas por ahí llegan a los 80 años con visión un poco reducida, pero llega con visión, o es rápida la progresión? No, por lo general es lentamente progresiva. Obviamente que si vos tenés presiones, por ejemplo, de 30 milímetros de mercurio en el ojo, vas a progresar mucho más rápido que el que tiene 25 o 20. ¿Esta enfermedad crece en el mundo? Bueno, o sea, el mundo envejece, ¿no? O sea, ¿crece en el mundo? Y crece muchísimo, primero porque también lo estamos detectando mucho más, porque hoy en día la tecnología que tenemos es mucho mayor a lo que era antes, entonces se detecta mucho más, como todo en medicina, ¿no? Entonces sí, crece en el mundo y con edades más avanzadas, y en los países que tienen pacientes con edades mucho más avanzadas, es mucha mayor la prevalencia, por supuesto. Y me imagino que se investigan nuevas terapias. Me acuerdo de un medicamento que terminaba con fax, ¿no? Una cosa así. Sí, me pareció que se sigue usando todavía. Se sigue usando ese producto tan viejo cuando yo estudiaba medicina, ya existía. No, ahora hay productos bastante más avanzados. De hecho, un poco como contaba la doctora, hoy en día ya hay gotas que hasta tienen 3 drogas en un mismo frasco, cosa que el paciente se pueda adaptar mucho más a ponérselas y no esté olvidándose las distintas gotas. Bien, Sofía, te agradezco. Te tomas asiento, te quedas con nosotros un ratito más. Muchas gracias. Porque vamos a ver un tema que también les interesa no solamente a los deportistas, a mí también me interesa, que tiene que ver con el manguito rotador. Seguramente ustedes oyeron hablar del manguito rotador. Bueno, justamente para hablar de este tema, estamos aquí con el doctor Gonzalo Gómez, médico traumatólogo, especialista en hombro, entre otras cosas. Un placer, y también médico de Racing, ¿no? Por supuesto. Gracias por la invitación. No, un placer siempre tenerte acá. La gente habla de manguito rotador y uno se imagina, no sé, es difícil entender lo que es un manguito. Un manguito, sí. Un manguito rotador que gira. Bueno, ¿qué es el manguito rotador? ¿No? Ese es el punto. ¿Qué es el manguito rotador? 5 tendones. ¿Dónde está? La cabeza, si esta fuera la cabeza del húmero, son 5 tendones. Tienen distinto nombre, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, pero el que más se rompe es el de arriba de todo, que es el supraespinoso. Sí. Este es el que más frecuentemente se rompe. Y cuando se rompe se va retrayendo hasta que en algún momento es irreparable a lo largo del tiempo. Entonces ahora hay cirugías para poder reparar todo, porque una vez que se rompe, y puede ser una ruptura masiva, el paciente ya no puede levantar el brazo y eso se llama pseudoparálisis. Cuando se rompe solamente ese tendón. Puede ser en agudo, pero si tiene las cúpulas, o sea, tiene lo de adelante y lo de atrás, esas cúpulas hacen que el paciente levante el brazo. ¿Se siente el dolor en ese momento o no, o es pasa inadvertido? Muchas veces el paciente se cae con el brazo así, o levanta algo pesado con el brazo extendido y siente un crack, como una goma que se rompe, produce mucho dolor y a partir de ahí no puede levantar el brazo. Una vez vos me dijiste que uno de los movimientos que más lesiona el manguito rotador es cuando uno va en el asiento delantero, mirá si me acuerdo, ¿no? Asiento delantero del vehículo, detiene el vehículo y agarra, sobre todo muchas mujeres que tienen la cartera que pesa 28.000 kilos, que tienen de todo ahí, entonces agarran y levantan eso, hacen ese movimiento y levantan para llevarlo adelante el bolso. Es una de las consultas del paciente, ¿no? En donde el manguito rotador, sobre todo el de arriba, el supraespinoso, con el brazo de palanca, no es lo mismo levantar algo acá pegado al cuerpo que el brazo de palanca, por matemática, es muchas veces más fuerza acá en el manguito rotador si esto lo hacemos con el brazo extendido. Entonces, cuando vamos al asiento de atrás y queremos levantar algo pesado, muchas veces eso puede romper el manguito rotador. ¿Quién se rompe más el manguito rotador, las mujeres o los hombres? Los hombres, y el problema es en el paciente de alrededor de 50 años activo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida va a seguir haciendo actividad. Hoy en día un paciente de 50 años juega al tenis, va al gimnasio, plenamente activo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno opera ese manguito rotador, porque una vez que se rompe, el único tratamiento es operarlo y ponerlo en la zona de inserción. En agudo. Antes de que haya retracción. Parate y mostramos un poquito, porque acá está mi imagen que... Bien. El problema de lo que estábamos hablando es que una vez que se rompe el manguito rotador, el 37% se vuelve a romper en la población general, ¿no? Es alta la tasa de ruptura. La reparación. O sea, uno lo repara y después se vuelve a romper. ¿Con qué se engancha? Con un anclaje, como un tornillo que tiene unas suturas y esas suturas
se pega ese tendón nuevamente al hueso, ¿no? Esto se hace por laparoscopía. Por artroscopía, exactamente. Perfecto. Y ese 37% de lesiones se aumenta en un paciente de 50 años que es activo, porque va a seguir jugando al tenis y como somete esa reparación a tensiones, se va a romper más frecuentemente. O pacientes de más de 70 años. Entonces, ¿qué se desarrolló? Unos parches biológicos que en realidad lo que hacen es ponerle más colágeno al tendón y bajan 3 veces la tasa de la posibilidad de ruptura, de un 37% a un 10%. Un 10%. Exactamente. Son parches biológicos, no sé si tenemos otra imagen, que los distintos parches pueden ser todos parches sintéticos. Explicamos esto porque para mí es... Sí, no, son micrografías electrónicas de un parche que es solamente sintético, que siempre va a quedar. Ahí está. Es un parche que es solamente biológico, que se va a transformar en colágeno nuevo. Se transforma. Es pero estos parches tienen baja tensión. Y después la mezcla de los dos, de algo biodegradable y, ¿cómo se llama?, con un componente sintético, tienen alta resistencia y desaparece. ¿Y cómo se lo fija eso? ¿Se lo deja suelto ahí? No, se agarra en la reparación, haciendo un puente, precisamente para que cuando uno lo repara, eso aumenta la reparación. Por eso llaman técnicas de augmentación, técnicas de que le ponen más tensión, más sostén. ¿Para qué? Para que en la rehabilitación y en el postoperatorio no se rompan. Entonces tenemos los parches biológicos, los parches mecánicos, y en el medio hay parches que tienen la tensión de los mecánicos, pero se degradan y va a quedar solamente colágeno. Este es un parche de una empresa que actualmente hizo la reparación, la matriculación con el ADMAT, que tiene 2 capas de ácido poliláctico, como los tornillos biodegradables de las artroscopías, y en el medio un colágeno bovino que no tiene ADN, entonces no hace reacción anticuerpo. Claro, la gente imagina un parche grande. ¿Cuánto mide estos parches? No, esto mide 2 centímetros por 3 centímetros, algo muy chiquito que se pone en la augmentación y eso hace que aumente el colágeno finalmente e inicialmente en la rehabilitación no se vuelva a romper. Imaginemos que la persona rompió este tendón supraespinoso y lo dejó porque tiene mucho trabajo, porque no quiere ir al médico, tiene fobia a los médicos, traumatólogos, al tomógrafo y dice no quiero hacerme nada. ¿Qué posibilidad de ruptura de los demás tendones? ¿Aumenta esa posibilidad? Exactamente. Este se retrae, se va retrayendo. Una vez que se retrae, el músculo se transforma en grasa. Eso lo hace irreparable. Estamos bien. Y esta es la forma de repararlo. Después se rompe todo. Entonces, se hace la reparación con un tornillito que se pone en el hueso. Estos tornillos tienen una sutura. Ahí se pone el parche precisamente para hacer un puente y que la tensión no sea solamente en la reparación, sino que va a disminuir por el parche. Entonces hay un punto de anclaje acá con la sutura, otro punto acá, entonces eso no va a estar sometido a tensión, esto después se va a transformar en colágeno y el ácido poliláctico se degrada. Bien, me operaste, me hiciste la artroscopía, me colocaste el parche, me dijiste, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, la rehabilitación lenta, son 4 semanas con un cabestrillo. ¿Hay que sacarlo para dormir o no? No, pero rápidamente va a hacer ejercicios pendulares para que no quede rígido el hombro. Entonces, rápidamente va a hacer. Y después la kinesiología, los 3 primeros meses, va a ser movilidad pasiva y no puede empezar a hacer ejercicios con gomas ni con pesas porque se puede volver a romper. Porque el colágeno se integra a los 3 meses. O sea, una vez que uno pone el tendón sobre el hueso, la verdadera integración va a ser a los 3 meses. Se llaman fibras de Sharpey, que el tendón penetra en el hueso. Pasados esos 3 meses, ¿qué me dejas hacer? ¿Qué ejercicio puedo hacer? ¿Puedo nadar? Ahí empezamos con los ejercicios con gomas. Sobre todo rotadores externos, rotadores internos, elevación. Y después, muy importante, la escápula, los músculos periescapulares. Y acá hay una cosa muy importante. Uno está todo el tiempo sentado, sentado con la computadora. Entonces pasa 2 cosas. Se acortan los isquiotibiales. Un gran acortamiento porque están acortados. Entonces después nos cuesta pararnos. Y hay una protracción escapular, una contractura del pectoral y una debilidad del trapecio. Entonces, cuando queremos levantar el brazo, no levanta porque hay una protección escapular. Cuando llevamos para atrás, ahí levanta. Ahí levantamos. ¿Qué estamos viendo acá? Por ejemplo, mira, esta es una paciente que es una jugadora profesional de deporte de raqueta. ¿Has operado a un paciente de manguito rotador que es, imaginemos, un tenista que ha vuelto a competir?
¿Sí? Sí. Esa es la finalidad. Las lesiones del manguito rotador no son tan frecuentes en pacientes jóvenes. Sí. ¿No? Y lo que es muy importante, que el paciente joven lo que más tiene es la disquinesia escapular. Esta protracción escapular, y hay una debilidad de los músculos alrededor del hombro, de la escápula, que hay que tirarlos para atrás. O sea, pacientes jóvenes raro que tenga que operarlo. Lo que tiene el paciente joven es inestabilidad, que es mucho más frecuente, que es otra patología. Que se le sale. Como la película... Exactamente, Arma Mortal que se mete... Eso tenemos que hablar un día de eso, ¿no? Cómo se hace la reducción. Cómo se hace la reducción y lo que hay de nuevo. Nosotros publicamos en varios mundiales de hombro un algoritmo de tratamiento que lo vamos a publicar en una revista de alto impacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque cada vez que se sale, se rompe el hueso. Claro. Entonces, hay distintos tratamientos. No es un tema menor, la gente a veces lo minimiza. Muy frecuente. Y muy frecuente. Bueno, fíjate acá hay una lesión del manguito rotador. El hueso del hombro. Este es el hueso del hombro, este es el húmero, este es el manguito y ahí está roto. Si vemos otra imagen más. Ahí estamos metidos dentro de la articulación. Este es un video, no sé si se le puede... Así se ve adentro de la Así está, ahí está roto. ¿No? Así se ve, esto es roto. Esto es, el palpador este es como un fierrito. Fíjate lo que es la imagen de la artroscopía. Esto mide 5 milímetros, esto es de 3 milímetros, así que imagínate cómo se ve. ¿No? Este despeluchado como un peluche es la lesión del manguito rotador. Bien, y esto se hace lo que vos dijiste, exactamente, se repara todo y se pone una malla, esta malla de augmentación para disminuir la tensión y que se transforme el colágeno. Bueno, obviamente que la persona que le pasa esto, que es un problemón, tiene que tener mucha paciencia. Exactamente, son muchos meses de rehabilitación. Pero fíjate en un tendón fino, porque lo que nos pasa en el paciente joven activo, ¿por qué se rompe el manguito rotador? Porque hay un proceso de apoptosis, un proceso de muerte celular. Entonces hay un proceso que la misma persona hace un ejercicio que hizo toda la vida y en un momento se rompe, porque hay un proceso degenerativo del tendón. Entonces uno lo opera y queda el tendón enfermo. Cuando uno le pone el parche, queda un tendón bien grueso. Claro. Entonces nosotros cuando operamos un tendón, un paciente de 50 años, jugador de tenis, quiere seguir jugando y sabemos este se va a volver a romper. Y cada vez que viene para control, ya se habrá roto. Claro. ¿Viste? Porque en cualquier momento vuelve, nosotros sabemos la evolución. Ahora, hay una tendencia a ruptura no solamente de este tipo de tendones, sino de tendones en otra parte del organismo. Sí. O sea, el tipo que se rompe acá, se rompe los cruzados. El 80% de la población urbana tiene una tendinopatía, un proceso degenerativo. 80%. 80% de la población urbana. Es un trabajo de Canus de 1970. A ver, esto estamos viendo. Y estos son rodilla. distintas, por ejemplo, el tendón cuadricipital, esto es el tendón de acá, que se puede romper. Entonces en la reparación también se puede poner el parche. Esto es nuevo. Esto es nuevo, totalmente nuevo. Entonces augmenta. Y ahora, mirá, la ruptura espontánea de un tendón quiere decir que el tendón estaba degenerado. Vos bajás todos los días el cordón de la vedera y un día ¡pac!, te rompes el Aquiles. El Aquiles. Y es degenerado. Y cuando lo operás es una baba. Entonces hay que ponerle injertos y muchas veces eso lo necesitas augmentar porque queda cortado. Entonces vos podés poner este tipo de parches para hacer el refuerzo de la reparación. Vos estás en el mundo del fútbol, seguramente te suena, yo mientras estabas hablando pensaba en Gago que se ha roto muchas veces. Sí. Tendría posiblemente una... O lo tuvimos de técnico, a Fernando Racing, ¿no? Sí. Gran persona. Y bueno... Y también se puede utilizar esto para el Aquiles. Para el Aquiles, también. En el Aquiles se envuelve esto, se fija con sutura, no solamente en el lugar de la reparación que va la tensión va a dividirse por cada punto, por eso cuanto más puntos de apoyo, menor tensión en la reparación y la reparación va a ser de puente. Entonces la tensión no va a ser en la zona de cicatrización, sino en la zona periférica. Por eso es muy importante poner muchos puntos. Terminamos ya, pero quiero un último mensaje, porque hay gente que tiene esta ruptura del manguito y lo deja pasar. Es una oportunidad perdida, ¿no? Cuanto más joven es el paciente y cuanto menos tiempo pasa de la ruptura a la reparación, mejor es el resultado. Bien. Mayor de 70, alta tasa de ruptura. Mayor de 75, si no es muy activo, hay que ver si conviene operarlo. Y cuanto más joven, se opera siempre. Bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, Judith. Gracias, Sofía. Gracias, Gustavo. Bueno, nos vemos, como siempre, la semana que viene aquí en Intelexis, temporada número 20. Chao.